Perfecto. ¿Me, me escuchan bien? Dígame. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bien, miren, no, porque aquí me sale a veces que la conexión de internet está inestable. Tú sabes que a veces esas cosas se ponen medio raras. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a conversar, a iniciar, vamos a decir que un nuevo mundo en el diagnóstico. Anteriormente, cuando no existían los rayos X, cuando no existían las imágenes, el médico solamente se manejaba, era en base a lo que podía escuchar, a veces con el estetoscopio, o lo que podía oler. Inclusive muchos diagnósticos se hacían por el olfato, se olía, se escuchaba de la mano, es decir, no existía la posibilidad de ver a través del cuerpo. Entonces, este señor que ustedes, William Röntgen, en el 1895 produjo realmente un cambio. Eso vamos a decir, eso vendría siendo casi como lo que es el internet ahora. O sea, William Röntgen, uno de los cambios más importantes de la comunidad científica, el poder observar en el interior del cuerpo humano. Eso, claro, le permitió a él obtener un premio Nobel, y eso podríamos decir que fue el inicio de la tecnología médica diagnóstica. Anteriormente las imágenes no existían, no había forma de visualizar. Me dicen que acabará en 10 minutos, no sé, pero nosotros no tenemos 10 minutos, pero bueno, a veces te lo hacen así. Esto me salió un aviso que se va a acabar en 10 minutos. Si empezamos ahora me invitan 40, pero no se vayan, que volvemos y reconectamos. Muy bien, entonces decía que Röntgen obtuvo el premio Nobel de Física por su gran aporte. Eso fue en el noviembre del 1895. Él empezó trabajando con una serie de tubos de Crook, tubos de Hitford, y observando que a través de una pantalla de platino cianurio de varios se veía una imagen fuera del tubo. Entonces empezó a trabajar con eso, y hasta que obtuvo, podríamos decir que la primera radiografía, que la veremos ahora en un ratico, que fue la de su esposa. La mano de su esposa fue la primera radiografía. Es una fotografía histórica. Y entonces, ustedes saben qué tiempo le tomó esa radiografía de la mano de la esposa, más o menos. Ustedes se imaginan qué tiempo. ¿Alguien me puede decir? Dime. Que eran como algunos 30 minutos o una hora. Exactamente, por ahí 25 o 30 minutos por ahí. O sea, muchísimo tiempo. Claro, eso no está cronometrado con tanta precisión, pero fíjense el tiempo que tomaba, 25 o 30 minutos. Ya ustedes saben la cantidad de radiaciones que esas personas recibieron, pero por supuesto, en esa época se desconocían los efectos nocivos que podían tener las radiaciones ionizantes. Entonces, nada, eso fue el primer paso. Por supuesto, a él eso fue ya una cosa trascendental. Empezó a dar la vuelta al mundo, por decirlo así, ese nuevo método diagnóstico. Después, en el 1896, un dentista, Wolkoff, empezó y tomó la primera radiografía dental. Eso fue en Alemania. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? Hubo 4 hitos, 4 momentos trascendentales de la radiografía, que fue lo que era el tubo. Doctor, Dime. disculpe, ¿usted está presentando? No, todavía estoy ahí con la imagen, porque Ah, ok. no, todavía está ahí, todavía no estoy presentado, todavía está ahí, miren. Bueno, es que ahora vieron que dice diagnóstico radiológico, ¿lo ven? Sí, no, todavía no estoy presentado, vamos a empezar. Lo que pasa es que estoy haciendo una pequeña introducción. Hubo 4 hitos importantes que fueron, vamos a decir, lo que era el tubo de Coolidge, una cosa que se llamó luego, posteriormente, el intensificador de imagen, que se pudo conseguir una mejor luminosidad de la imagen. Luego vino la tomografía en el 1972, tomografía axial computarizada y la resonancia magnética en el 1980, más o menos por ahí. Vamos ahora a empezar a ver algunas de estas cosas. Miren aquí. Esto era más un dibujo, fíjense, de lo que era la radiografía. Están viendo eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que se ve una carabela con la muerte. Y esto es un fotógrafo. Eso es como un dibujo de la época en la cual se ve una radiografía, y así es como y de una persona. Es decir, es algo histórico. Aquí, como ustedes ven, ya comienza a pensarse ya en los mecanismos de protección de la radiografía. Historia de los rayos X. Los primeros trabajos realizados
con relación a los rayos X fueron en el 1785. Fíjense, como en el 1895 fue que Roentgen, en noviembre de 1895, Roentgen hizo los primeros trabajos sobre radiación ionizante. Desde antes, en el 1785, se venía trabajando haciendo circular corriente eléctrica a través de un tubo al vacío. En esa época apenas se empezaba a trabajar con la electricidad. La electricidad todavía era un fenómeno desconocido y la luminiscencia, es decir, todas esas cosas eran muy novedosos y mucha gente experimentaba en Europa, en Inglaterra en general. Y en Londres, en el 1785, William Morgan, ¿qué dice ahí abajo en la última línea? En esa línea ahí. ¿Qué pasó ahí? Alguien que me lea. ¿Qué dice ahí? Dice, al circular corriente eléctrica en un conductor dentro de un tubo al vacío. ¿Qué más? Se observa Una luz de color verde. ¿Verdad? O sea, fíjense, pónganse ustedes en esa época, apenas trabajando, empezando a trabajarse con la electricidad y con los fenómenos luminiscentes. Entonces, como una gran cosa, en un tubo al vacío se hace circular corriente eléctrica y se observa una luz de color verde. Claro, eso llamó la atención. Ya ahora mismo uno eso no le sabe a nada, porque imagínense ustedes todo lo que ha caminado ahí en adelante. Pero bueno, entonces, en este año, en el 1895, fíjense, esto fue en el 1785. Y esto, en el 1895, Wilhelm Conrad Roentgen, en Bavaria. Este señor era profesor de física, él no era médico, era profesor de física, y la mayoría de los científicos de cada época, de esa época, ellos tenían los laboratorios, vamos a decir, en su propia casa, hacían sus experimentos. Algunas universidades sí los apoyaban, pero muchos de ellos hacían sus experimentos en su propia casa. Este señor, en el 1895, en Bavaria, podríamos decir, en noviembre, se descubrieron los rayos X. Esto es un dibujo recreado de la época. Esta no es la radiografía, la primera radiografía original. Señor, eso es una fotografía que se llamaba en daguerrotipo. Esa era una técnica de fotografía que era sobre láminas de metal. Todavía la Kodak no había patentizado el papel de imprimir la fotografía. Era sobre metal. Era una técnica francesa, daguerrotipo. Entonces, luego, en esa época también se trabajaba mucho con lo que era el tubo de Crook y de Coolidge. Mírenla cómo se veía una luz azulada. Nos quedan 3 minutos, no se vayan, que no, el Zoom nos hizo un poquito de trampa, nos empezó a contar el tiempo, pero entramos, no se preocupe, que volvemos otra vez, quedan 3 minutos. Esa sí es, esa radiografía que ustedes ven ahí, esa sí es la primera, la original. Esa es la mano de la esposa de Roentgen, que llamaba Berta. Miren ahí cómo se nota. Por supuesto, esa era una radiografía que en esa época fue algo trascendental. Ahora mismo usted presenta una radiografía así y eso prácticamente no tiene ningún valor diagnóstico, pero en esa época eso fue una cosa de apaga y vámonos, podríamos decir. Eso fue lo más grande del mundo, poder ver una imagen así, atravesar el cuerpo humano, por decirlo así. Y esa es una fotografía de Roentgen. Fotografías trabajando, ellos en los laboratorios, investigando, mirando. Ninguno de ellos se iba a imaginar los efectos deleterios, los efectos nocivos tóxicos que podía tener la radiografía en el cuerpo humano. Vuelvo y les digo. Este es el museo de Roentgen, la casa donde él vivía, y ahí, por supuesto, ahí estaba el laboratorio donde él hacía sus experimentos. Fíjense ahí, como dice, Museo de Roentgen. Eso estaba en Bavaria. Él era profesor de la Universidad de Augsburgo. Bavaria es un pueblo alemán famoso, una ciudad alemana famosa por sus festivales de cerveza. Ahí vemos más fotos de él. Los primeros equipos de rayos X, miren cómo eran. Prácticamente había que utilizar era muy difícil de movilizar, eran equipos muy pesados, esos equipos de rayos X de esa época. Miren, aquí siguen trabajando, haciendo experimentos con los rayos X. Miren el laboratorio donde Roentgen hizo sus grandes aportes a la ciencia.
con ese descubrimiento a Rogers se le otorgó el premio Nobel de Medicina de esa época. El tubo de Crookes, miren la luz verde, la luz verde azulada cuando circulaba corriente eléctrica a través de un tubo al vacío. Queda menos de un minuto. Si se caen, no se vayan, que nos conectamos enseguida y seguimos. Fíjense cómo se puso de moda los rayos X, se pusieron hasta de moda en las grandes zapaterías. Se hacían radiografías de los pies. Miren cómo dice acá abajo. Invento para que los zapatos le quedaran cómodos, para que los zapatos le quedaran cómodos. Hacían radiografía para ver si tenía alguna anomalía. Eso se puso de moda en Nueva York, París, las grandes capitales de la moda. Te hacían una radiografía de los pies y te daban un certificado que decía que tu pie estaba bien, que te examinaron esto, que tenía un ángulo tanto. O sea, fíjense, ya eso da como que da un poco de risa. No, en esta época nadie se va a hacer una radiografía antes de comprar unos zapatos, pero en esa época se puso de moda y le tomaban radiografía del cerebro a ver si la gente pensaba bien, del corazón, a ver si no tenía malos sentimientos, del pecho.